Es importante que los atletas no se dejen guiar por la sensación de sed, ya que esta se presenta cuando las células musculares han perdido gran porcentaje de agua. Se debe tomar agua regularmente. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar el programa con Defensor Deportivo Miguel Surún. Surún, tú hablabas en tu comentario inicial de dinero, cuando se recibe dinero y dónde hay que estar y cómo hay que firmar. Precisamente hay que mencionar el caso de Robinson Cano, 10 años por tanto dinero, bueno, 240 millones. Una pregunta, de no estar en forma en esos 10 años, ¿qué puede hacer el equipo? Mira, evidentemente todo contrato contiene sus riesgos y los abogados, digamos, configuramos esos contratos para prevenir dentro de las posibilidades las pérdidas. Evidentemente, como se trata de un ser humano que va a ser sometido a determinada presión por razones obvias, es un ejercicio físico, pueden ocurrir todas las eventualidades. ¿Qué tú haces? Tú incluyes cláusulas de eventualidad en caso de que ocurra alguna lesión permanente durante el juego, cuál es el porcentaje que se le va a pagar, los incentivos que tú vas a incluir en el contrato pues se van a reducir de manera considerable. Si la lesión es permanente, pues establecemos el llamado way out, que es, digamos, las cláusulas de rescisión del contrato con una compensación, con un monto que se le va a otorgar a ese profesional. Es importante establecer que siempre los contratos son muy cautos, pues se establecen las posibilidades que en caso de lesión que se haya ocasionado durante la ejecución del contrato, durante los juegos, se trata de una manera diferente a aquellas lesiones permanentes que ocurren como consecuencia de accidentes domésticos o de actividades propias del jugador. También se toma de manera distinta aquellas imposibilidades o lesiones que son ocasionadas por la imprudencia del mismo jugador. Evidentemente, una persona que ha firmado un contrato, Dios lo libre, al señor Cano, lo acaba de firmar con Seattle, ha pasado ya el examen físico que siempre se realiza, porque es uno de los requisitos para la suscripción, porque estamos hablando de que se juega con las estadísticas, las posibilidades de lesión, y para eso hay que contar con el examen correspondiente. Pues evidentemente él viene de pronto y decide celebrar ese contrato que ha suscrito, que ha obtenido 240 millones de pesos, es una suma muy importante. Y de pronto comienza a ingerir bebidas alcohólicas en un bar cercano a Seattle, y de pronto se va a la calle, maneja y tiene un accidente y Dios lo libre, pierde una pierna. Evidentemente ya ahí va a obtener una gran pérdida en ese contrato, porque número uno, se ha causado una lesión permanente que imposibilita la ejecución contractual. Esa lesión permanente fue ocasionada ¿por qué? No porque la persona estuvo desempeñando las funciones contenidas en el contrato, no, sino por una falta imputable a ese jugador. O sea, él ha ingerido bebidas alcohólicas a sabiendas de que esa ingesta le puede ocasionar la imposibilidad de manejar de manera conveniente, y eso ha ocasionado un accidente que lo ha lisiado de manera permanente. Evidentemente ahí va a tener que pagar bastante dinero. Es importante que los jugadores tomen en cuenta eso. Ellos son la materia prima de su contrato. Ese cuerpo hay que cuidarlo en todos los sentidos, ya sea durante la ejecución del contrato, jugando béisbol, o ya sea en sus casas, que hubo uno que recientemente, hace 2 semanas, pues en un accidente doméstico, algo tonto, parece que iba clavando un clavo o algo así, pues de pronto se desprendió una mano. Entonces, son situaciones que tiene que digamos, llamar a la precaución a esos profesionales, porque se trata de dinero puro. Esa es la gallina de los huevos de oro de todo jugador, porque de consecuencia debe tener extremo cuidado. Muy importante además, cuidado también con las relaciones, digamos, que tiene, relaciones sexuales, para decirlo así claramente. Porque evidentemente un jugador, imagínense ustedes, otra vez con el mismo ejemplo, el señor Cano, ha tenido sexo con una mujer y de pronto sale con una enfermedad, el HIV, el VIH, pues evidentemente ya ahí eso le va a ocasionar grandes pérdidas. El equipo puede terminar de manera unilateral el contrato sin una grave pérdida, es decir, sin que tenga que pagar una gran cantidad de dinero a ese profesional. Siempre va a depender lo que se establezcan en los contratos, obviamente,
pero se va a imponer la lógica. Nadie en derecho está obligado a lo imposible. Yo como equipo no tengo que pagarle dinero a un empleado, a un trabajador que por su falta se ha lesionado y no puede desempeñar las funciones. ¿Se establece lo mismo en esa cláusula de contrato para un piloto de carrera que por incapacidad tenga que entonces recibir el dinero acordado, quizás con todo lo que tiene que ver con su desarrollo? Los contratos varían dependiendo de la disciplina. Obviamente en una disciplina como el manejo de automovilístico, pues tienen cláusulas parecidas, pero siempre adaptadas a lo que son las circunstancias de ese deporte. Evidentemente el automovilismo, un contrato, es un deporte de muy alto riesgo. Los accidentes no van a ser, evidentemente, digamos, causa en un 99% de los casos debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, sino, evidentemente, al propio deporte. Usted está conduciendo a gran velocidad, cualquier cosa puede pasar, porque estamos hablando de que por milésimas de segundo que usted no realice un movimiento en el timón, digamos 2 o 3 milímetros, pues usted puede tener un accidente y quedar lisiado de por vida. Para eso se establecen en esa materia, en materia de carreras automovilísticas, los llamados seguros de vida, que no solamente cubren al profesional en caso de que muera, sino que lo cubren en caso de lesión permanente. Esa póliza la puede suscribir perfectamente el equipo que ha contratado a ese jugador en función del valor del mismo. Se va a tomar en cuenta lo que está ganando ese digamos, conductor profesional, lo que está ganando en sentido general, en propaganda, como sueldo fijo, como incentivo. Evidentemente sobre esa base se va a hacer un cálculo al periodo promedio de vida, de vigencia o de efectividad de ese profesional, y sobre esa base se va a asegurar. Si se calcula que él tiene un periodo de efectividad o de ejercicio de 10 años, se multiplica por 10 lo que él gana anualmente y sobre esa base se asegura, y si ocurre algo, pues evidentemente el seguro puede cubrirlo. ¿Tienen, Miguel, los deportistas contratados libertad de expresión y derechos derivados de la explotación comercial o no? Pero obviamente que sí, el derecho de expresión es un derecho fundamental. Obviamente hay las llamadas cláusulas de confidencialidad que deben ser respetadas. Nadie puede obligarte a decir lo que tú no sabes, salvo si ese conocimiento es definido como seguridad de Estado. Y en esos casos, si tú hablas, pues evidentemente puedes sufrir una sanción penal. Si tú suscribes una cláusula de confidencialidad respecto a informaciones de carácter privado y las revelas en un medio de información, pues evidentemente tú no vas a sufrir cárcel, pero sí tú puedes ser susceptible a una demanda civil que te puede costar mucho dinero. Los deportistas suscriben contratos de exclusividad con marcas. Durante la vigencia de esos contratos, pues ellos tienen la obligación de respetar la marca. No pueden aparecer en ningún otro comercial promocionando otras marcas. En muchos casos ni siquiera les está dado de manera pública hacer constar que utilizan o una marca distinta a la que los ha patrocinado y contratado, pero evidentemente ya esos son elementos o contratos accesorios al contrato de deporte. En algunos casos, en algunas disciplinas, los contratos de publicidad son manejados directamente por sus respectivos equipos y esos profesionales pues suscriben una cesión de ese derecho. Hay que recordar que todos los derechos, en principio privados, y eso está vigente en todos los países del mundo desarrollado capitalista, son susceptibles de ser transferidos, salvo los derechos que tienen que ver con orden público o los derechos fundamentales. Yo puedo ceder, por ejemplo, el derecho de vender mi imagen en un momento determinado como deportista. La vendo al equipo, el equipo me paga un fee por ese derecho y evidentemente no es una violación a ninguna ley, yo no puedo hacer nada contra eso. Si infrinjo esa disposición, pues el equipo tiene la posibilidad de someterme a los tribunales en reparación de daños y perjuicios. Bueno, muchas gracias, Surún, con un defensor deportivo, número telefónico, y así hay comunicación contigo más rápida también de la gente que te quiere contratar. Bueno, gracias. Como siempre me pueden contactar a la oficina
al 809-334-6303, a mi celular el 809-399-9993 o a mi cuenta Twitter, @surunhernández. Yo con mucho gusto les atenderé. Muchas gracias, defensor deportivo. Gracias a ti. Ustedes se quedan con nosotros, la pausa, regresamos con Cocina Inteligente para que el deportista y usted que es televidente coma sanamente. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.